Contestando por orden, senadora Blas, lo primero que no tuvo como objetivo la profundización de la incertidumbre, para nada. Respecto al primer punto, de hecho, la cuestión de la coparticipación, un tema que no me salté en la introducción, pero que es central, es la búsqueda a partir de una reunión de trabajo que se dará la semana próxima, encabezada por el mismo presidente con los gobernadores, para poder abordar toda la problemática fiscal en todas sus dimensiones. También adelantándome la respuesta del senador Valmedina, entendiendo que hay múltiples temas que tenemos que abordar, desde la cuestión pendiente del reclamo de la provincia de Buenos Aires, del Fondo del Conurbano Bonaerense, las posibilidades de avanzar en esta reforma tributaria y qué hace cada nivel de gobierno, la cuestión del financiamiento de la obra pública, la cuestión presupuestaria en general, digamos, requiere un abordaje integral que esperamos que, al igual que la ley de responsabilidad fiscal, que está el proyecto, que todo pueda ser enmarcado en un compromiso fiscal que dé un horizonte de previsibilidad en los próximos años, entendiendo que se respete el criterio de equidad, el criterio de no buscar desfinanciar a nadie, sí, por supuesto también partiendo de la base de la búsqueda del equilibrio fiscal y de la reducción paulatina de los impuestos, que creemos que es el camino que tenemos que recorrer todos juntos, pero todos estos puntos se plantearán en el marco de una conversación, una negociación colectiva, digamos, ¿no? Que esperamos que después termine en las múltiples leyes que se deberán discutir aquí. Lo mismo pasa respecto a la cuestión de la movilidad jubilatoria, que será presentada en las próximas semanas una propuesta para dentro del marco de esta transición de 3 años. Creemos que es posible, como hemos explicado, que es deseable, mejor dicho, poder generar una actualización trimestral a partir de la inflación y que eso garantiza no solo que se mantenga el nivel de poder adquisitivo, sino que se incremente, porque vamos a estar en un periodo de baja de inflación, pero eso por supuesto que se va a plantear, y la cuestión laboral y la estabilidad del Estado tiene que ver con las leyes vigentes, con lo cual, en todo caso, la discusión pasa por cada una de las dependencias y no como una cuestión de criterio general. Digamos, creemos que, en todo caso, lo que tenemos que acordar y trabajar es en la jerarquización del empleo público a partir de los concursos, la carrera, la capacitación y realmente lograr cosas que en general no ha ocurrido. Si vemos lo que ha sido el incremento del empleo público en los últimos tiempos en la Argentina, la rara excepción es aquel que entró por concurso, que está en carrera pública, lo cual genera muchas veces una desprotección al propio trabajador estatal, ¿no? Y que es algo que queremos trabajar. La cuestión de vivienda, yo diría igual como una discusión general. Todo lo que tiene que ver con el presupuesto va a haber ocasión de debatirlo aquí en el propio Parlamento. Lo nuestro es una propuesta, pero sí queremos importante aclarar que estamos construyendo 2.300 viviendas en este momento en Catamarca y urbanizando 4 áreas, en San Fernando del Valle, en Capayán, y terminando 3 intervenciones en Ribera del Valle, sector sur, en los barrios vulnerables de Sauj Gil y Tatón. Pero de todas formas creo que es un debate para dar en el marco de la discusión presupuestaria. Sí creemos como política de vivienda en general, que creemos que el Estado tiene que ir hacia una promoción del subsidio a la demanda en general, más que solamente al modelo de construcción, centralmente a partir de herramientas como Procrear para sectores más bajos y sectores medios con la cuestión de crédito hipotecario. Senador Ojeda, reitero algunas cosas. Primero, me parece importante clarificar y sin ánimo de polemizar. Me parece que algunas afirmaciones son muy incorrectas, algunas injustas y algunas, con todo respeto, un poco irresponsables, porque nosotros hemos dejado muy clara la hoja de ruta. La hoja de ruta fue primero una convocatoria de conceptos generales dado por el presidente, después la posibilidad de que los ministros presenten una propuesta que será debatida en distintos ámbitos. Para empezar, nosotros estamos generando, antes de ser enviada, para aquellos ámbitos que ha generado un debate más específico, uno del caso Tierra del Fuego, otro del caso del vino, ámbitos específicos donde podamos escuchar las partes y, como les dije antes, hacer los números. Nuestra mirada es que la propuesta integral beneficia a los sectores económicos, incluyendo el de Tierra del Fuego, por la baja de ganancias, por la baja de muchos otros impuestos. De todas formas, más allá de su sonrisa, será una cuestión de ver los números. Lo que es absolutamente rechazable es el intento de plantear de que esto es una imposición, que esto es una cuestión ya definida, cuando es simplemente una propuesta que deberá ser debatida, que haremos todos los ámbitos específicos en el Ejecutivo y después se dará debatida en el Congreso, donde cada uno podrá plantear su postura. Lo que no consideramos que sea muy
correcto, y esto hoy lo hablamos particularmente con el diputado electo Stefani, que consideramos el trabajo, la necesidad de lo que venimos hablando también con la gobernadora hace tiempo, la necesidad de una mirada integral, de un plan de desarrollo para la provincia y para la isla, que justamente, entre otras cosas, reduzca la dependencia, porque si todo lo que usted menciona se refiere a la concentración de un grupo de empresas que desarrollan esta actividad, entonces tenemos un problema estratégico grave en la provincia, porque tenemos que resolver la diversificación de la matriz productiva. No es posible que una provincia pueda depender solamente de una actividad productiva muy concentrada, además en muy poquitas empresas, que además se basa en una serie de herramientas, que creo que también es importante poder aclarar y que la sociedad entera lo sepa simplemente. Después podamos acordar, probablemente ratificar o no el mismo camino. Que cuando usted habla de la ley prevé lo que es que no se pague ganancias ni se pague IVA en el desarrollo industrial. Esto es otra discusión, agregado después a la ley, pero no tiene que ver con la ley. Entonces, si discutimos la ley, es la ley. Si discutimos la ley más este agregado, porque la ley no alcanza, entonces tenemos que poder analizar los números y ver juntos, sin pronóstico catastrófico, sin plantear conflictos de crisis ni de sensación de cosas inminentes, sentarnos en una mesa y trabajar como lo hemos hecho en este año y medio y lo seguiremos haciendo. Y sabemos, porque lo hemos trabajado en muchos sentidos con muchas cosas, que hay muchísimas oportunidades de desarrollo de empleo en la provincia, muchísimos, y muchos de los cuales hemos avanzado, por ejemplo, el tema combustible, en la discusión, al igual que el tema del turismo, al igual que la cuestión de muchas otras actividades. Así que de nuestra parte vamos a seguir trabajando por el diálogo de consenso y vamos a seguir siendo responsables en no prender la luz de alarma antes de tiempo, porque están todos los mecanismos establecidos para las garantías, para que de última lleguemos a acuerdos sobre los rumbos y los procesos. Creo que por último, destacar también que lo que se presentó ayer no fue en el marco de una propuesta que tiene 5 años de implementación. Todo el camino de sendero de reducción de impuestos planteado por el ministro Duhovne en general tiene una implementación gradual de 5 años, con lo cual no habló específicamente del plazo para llegar a esa reducción de impuestos internos que puede afectar a la industria. Es un tema que está sobre la mesa y lo podemos sentar, al igual que necesitamos, y lo hemos hablado varias veces, que se avance más fuertemente un acuerdo productivo con todos los sectores de la isla para ver cómo seguir reduciendo costos, sabiendo que estamos hablando de elementos de primera necesidad de todos los argentinos y que seguro que hay cosas que podemos hacer en conjunto entre todas las partes. Y algo parecido, no están, creo, la senadora Sagasti y el senador Godoy, sobre el tema del vino. Primero, que rechazamos absolutamente la idea de plantear de que una discusión de un tributo ponga en cuestión la tradición cultural, el valor estratégico que tiene la industria del vino. De hecho, es este presidente que convocó a toda la industria del vino hace 15, 20 días para ver cómo hacer para juntos ayudarla a crecer, a generar más empleo, a desarrollarse. Nosotros también rechazamos la idea de politizar o tratar de plantear esto en esos términos. Creemos además también, como lo hemos hablado para el caso Fueguino, que la rebaja general de impuestos planteada por esta reforma da un saldo positivo para la industria. Pero estamos dispuestos a sentarnos en una mesa para ver los números. Si la industria tiene otros números, podremos ver cómo encontrar el punto común. Tomamos nota, digamos, y entendemos la complejidad de la discusión de si es perjudicial para la salud o no. Pero también, como hemos hablado con varios del sector, es importante entender que hay, en todo caso, situaciones un poco conflictivas, porque la OMS plantea un criterio y porque la ley argentina plantea otro criterio, y en todo caso tenemos que también poner sobre la mesa y ver cómo abordarlo, digamos, pero a partir de la búsqueda del consenso, entendiendo que nuestra prioridad central, más que con muchísimas otras situaciones, es ayudar a promover el vino, pero también, obviamente, como se da en la discusión de las bebidas azucaradas, otras cuestiones, también atender las cuestiones de salud y de adicciones. Y es un tema que tenemos que, justamente para eso está la política, para mediar entre esas situaciones conflictivas y entre todos tratar de encontrar un camino de solución. Al igual, como dije, en todos los sectores estamos abiertos y vamos a promover instancias de diálogo para poder buscar el punto de equilibrio y el punto que ayude a que todo se desarrolle. Respecto
Senador Perotti, creo que este es un punto para aclarar en la comisión, porque también varias preguntas se hicieron en el Senado respecto al tema del PPP y su figuración en el presupuesto. Hoy justamente tuvimos lanzamiento de todo lo que tiene que ver con corredores viales. Realmente impresionante la cantidad de gente, el interés, la energía que hay. Es un mecanismo novedoso. Coincido que es importante que haya mucha transparencia, sobre todo por el tema de asignación de prioridades, ¿no? Cuando nosotros hablamos acá, la última visita o la anterior, del tema del aumento del 60% en inversión en infraestructura, tenía que ver con esto y que no se ve reflejado en el presupuesto, porque el PPP no se ve reflejado, pero tomamos nota en todo caso para trabajar después con la comisión para poder precisar un poco lo que va, tanto con el ministro Duhovne centralmente en lo que es diseño presupuestario y poder garantizar así el control presupuestario de qué va a estar y qué no va a estar. Respecto justamente al tramo Santa Fe-San Justo, está previsto que sea dentro de la licitación de corredores viales de PPP, por eso no figura en el presupuesto. Senador Mayans. Creo que es muy interesante algunos puntos que plantea. Que tiene que ver también con la cuestión de los insumos, ¿no? Y la cuestión de los costos y la discusión de muchas cosas que tenemos que empezar a plantear ahora en esta etapa de la discusión, es abrir los costos y entender por qué cada costo en cada lugar del país, cuáles son los fundamentos, si puede llegar o no existir cartelización, colusión, si puede haber distintas cuestiones. Por eso necesitamos también la herramienta de defensa de competencia, pero sobre todo la cultura de que abramos los costos de todo y entendamos con mucha transparencia, porque obviamente en el tema de construcción es algo que nos inquieta muchas veces. El costo de la construcción en la Argentina sigue teniendo un costo que es complejo y en algunos insumos, en algunos casos se ha logrado con el acuerdo de la vivienda poder empezar a mejorar algunas de estas ecuaciones, pero creo que hay mucho para ganar todavía y tiene que ver también con todo, ¿no? Porque todo está relacionado, el tema de la cuestión impositiva, la cuestión de los costos en general, la competencia y también la posibilidad de lo que tiene que ver con la integración inteligente al mundo. Cuando usted habla del tema de la compra en Paraguay, somos conscientes de que Paraguay no es un país productor de muchos de estos bienes que compran los argentinos y entender que convivimos con una realidad de un país muy cerrado, con economías mucho más abiertas, ni hablar del caso de Chile, que es más fuerte aún la situación, pero también el caso de Paraguay nos obliga a enfrentar un debate que nosotros creemos que no se soluciona necesariamente con más compensaciones, sino también planteando una mirada de agenda amplia, de ver cómo podemos generar mayor convergencia. También igual le dejo la inquietud, que lo hemos hablado con varias de las provincias limítrofes, del tema de la ley PYME, para ayudar a los comerciantes y que los comerciantes entiendan que la ley PYME los afecta a ellos también, porque muchos creen que se trata solamente de empresas más grandes y no de lo que puede ser un comercio y que tiene un montón de beneficios potenciales que lo ayuden a mejorar la competitividad. Respecto, de todas formas, igual lo que no comparto es el valor de los metros cuadrados, que usted habla de lo que es obra pública, ¿no? Si usted sabe, antes un kilómetro de autopista costaba más o menos 4.7 millones de dólares, hoy estamos pagando 2.5 millones de dólares. En vía se pagaba 807.000 dólares el kilómetro, se está pagando 570.000 el kilómetro. En agua estamos ahorrando 5.000 millones de pesos por de vuelta la transparencia, en lo que es AISA centralmente. O sea que lo que sí podemos tener en varios casos también es cuello de botella de insumos. En caso de asfalto, en Olavarría uno va y lo que es cemento, lo que son las canteras, hoy están muy presionadas porque obviamente el exceso de demanda genera cuello de botella. Es algo que también tenemos que trabajar mucho. Y también en eso la ley de desarrollo de proveedores locales, otro tema que nos gustaría, sería muy importante poder sancionar ante fin de año para seguir fortaleciendo la capacidad de los proveedores locales en este tema. Tomo el punto del ANSES, no tengo aquí el dato para averiguarlo y verlo. La discusión del Banco Central viene larga con el presidente del Banco Central, pero lo tomo y creo que el punto central es similar al tema de la deuda. Nosotros somos conscientes que estamos en un contexto de transición y que la clave para resolver este tema de transición, como dijo el presidente, tiene que ver con llegar al equilibrio fiscal.
bajar los impuestos, bajar la inflación y lo antes posible, estimamos que el 2019, 2020, ya estemos en una condición macroeconómica sana que haga que el endeudamiento sea para la obra de largo plazo y no sea para cubrir gastos corrientes. Creo que es muy importante que eso también lo tengamos en cuenta a la hora de discutir el presupuesto, porque la verdad que empieza la discusión de la manta corta y en eso también me adelanto a la senadora González con respecto al tema de la obra pública en Formosa. Y ya esto también lo contestamos, tanto el caso del acueducto como el ramal C25, estamos buscando meterlos dentro del esquema PPP. También, de vuelta tenemos un cuello de botella, estamos haciendo una inversión muy grande, pero tenemos un límite y obviamente para eso también estará la discusión presupuestaria. Entendiendo igual que en los temas sociales, estamos invirtiendo en la provincia 2.854 millones de pesos en la propuesta para el 2018, de los cuales 1.060 se destinan a servicios sociales, vivienda, salud, escuelas y jardines. Entendemos que siempre es poco respecto a lo que hace falta, pero no creemos que estemos hablando de algo negativo. De todas formas, tomamos para seguir discutiéndolo en el marco del presupuesto. Senadora González. Del tema del protocolo no estoy interiorizado, no estoy interiorizado, pero lo contestaremos por escrito a partir de la respuesta del Ministerio. Pero básicamente igual lo que sí puedo adelantarle es que se ha resuelto conforme a estándares internacionales, respeta la diversidad sexual con plenitud y promueve acciones para reducir la discriminación y la violencia institucional. Y reconoce la autopercepción de género, es decir, reconoce la persona como la persona se ve por sobre lo que diga su documento. Respecto a la cuestión de la pregunta 439, no sé si terminé de entender la cuestión de pedir disculpas, pero en todo caso me interioricé un poco más con el Ministerio del Interior, pero creo que, porque no sé las afirmaciones que planteaba. Senador País, estamos empantanados en este tema, evidentemente. Yo lo tomo nuevamente y lo que voy a promover, también hablamos recién con el vicejefe de gabinete Quintana, de promover una reunión con Andrés Ibarra y con Triaca. Nosotros sentimos que la respuesta fue más amplia de lo que usted percibe, pero en cualquier caso puede ser una reunión más específica, porque obviamente no hay intención de ocultamiento, ni mucho menos. Y tomamos el punto respecto a la pregunta número 2 de las proyecciones financieras del CIP. Senadora Sacnum. Primer punto, bueno, tampoco está. Primer punto lo tomamos, el de la Corte. Sabemos que estamos ahí en discusión. Ayer el presidente, con el tema hídrico, el presidente anunció junto al gobernador Lifshitz y el gobernador Schiaretti la obra del Canal San Antonio, muy importante para eso. Y además se están invirtiendo más de 100 millones de pesos en obras para mitigar inundaciones en la provincia de Santa Fe, anunciado hoy por Pablo Becertúa. De todas formas, tomamos la inquietud respecto a la audiencia de la Corte, también lo referido al PAMI. Las audiencias públicas es complicado el criterio de hacerlas en todos lados, para eso hemos tratado de publicarlas en Internet y que se genere mecanismo de participación virtual, porque es imposible hacerlas simultáneamente en todos lados. Y tomo la inquietud del presupuesto de Ciudad Judicial. Y senadora Durango. Rápido hoy. Primero, aclarar que me parece importante que se está invirtiendo, está previsto en el presupuesto, en el proyecto de presupuesto, 1.800 millones de pesos de gasto de capital en la provincia, un crecimiento del 32% respecto al año pasado, de este año, cuando el crecimiento promedio previsto está 17%, o sea, creemos que hay un compromiso fuerte. Hay una discusión que, bueno, ya sabemos, el ministro Frigerio ha estado en contacto con el gobernador, esperemos que se puedan poner de acuerdo en este punto y también en el punto del acueducto
el punto del acueducto, Danese, no sé cuál de los dos, perdón, el tema del Comité de Cuenca del Río Quinto, que se puede aprobar también, pero somos conscientes de la inquietud. Senador Abal Medina, tomamos la inquietud respecto a movimientos sociales. De todas formas, buscaría desdramatizar la convocatoria. Muchísima gente quedó afuera y se trató de un criterio muy institucional. Siempre es antipático, pero de ninguna manera prevemos excluir a los que no estuvieron en esa reunión del concepto del diálogo y del proceso de búsqueda de consensos. Se sabe, la ministra Stanley y el ministro Triaca han tenido mucho trabajo, también Mario Quintana, con los movimientos sociales, así lo seguiremos teniendo. El punto 2 ya se lo contesté y tomamos también la inquietud del punto 3. Muchas gracias.